Objetivos, resumen y explicación del capítulo 14 del libro Contabilidad, la base para decisiones gerenciales, 11ª edición, autor Robert Miggs, sobre análisis de estados financieros. Buenos días distinguido público, se dirige a ustedes el licenciado Luis Ernesto Encarnación, profesor del Departamento de Contaduría Pública de la Universidad Tecnológica de Santiago, UTESA, para compartirles el tema análisis de estados financieros, sus objetivos, resumen y explicación, según el capítulo 14 del libro Contabilidad, la base para decisiones gerenciales, 11ª edición, autor Robert Miggs. Este contenido va dirigido especialmente a los colegas de la profesión contable, a los administradores de empresas, a los analistas financieros, a los inversionistas, a los acreedores, a los estudiantes de nivel avanzado de las carreras de Contaduría Pública y de Administración de Empresas, a los usuarios de los estados financieros, a todas aquellas personas interesadas en adquirir conocimientos sobre análisis e interpretación de estados financieros. Para una más fácil transmisión, comprensión y entendimiento del presente tema lo he convertido en audio de voz. A continuación les presento los objetivos de aprendizaje del tema en estudio seguido de un resumen y explicación de cada objetivo de aprendizaje. 1. Explicar los usos de los cambios porcentuales y en moneda corriente, las tendencias de los porcentajes compuestos y las razones. Un aspecto importante del análisis de estados financieros es la determinación de las relaciones relevantes entre renglones específicos de los estados financieros. Generalmente las compañías presentan información financiera para más de un periodo, lo cual permite a los usuarios de información efectuar comparaciones que les ayudan a entender los cambios en el tiempo. Los cambios en valores monetarios y porcentuales y los porcentajes de tendencia son herramientas para comparar información de periodos sucesivos. Los porcentajes y las razones, por otra parte, son herramientas para establecer relaciones y efectuar comparaciones dentro de un periodo contable. Ambos tipos de comparaciones son importantes para entender la posición financiera de una empresa, los resultados de operaciones y los flujos de efectivo. 2. Analizar la calidad de las utilidades de una compañía, de los activos y del capital de trabajo. La evaluación de la calidad de la información es un aspecto importante del análisis de los estados financieros. Las empresas tienen una libertad significativa en la selección de los métodos de presentación de informes financieros dentro de los principios de contabilidad generalmente aceptados. La evaluación de la calidad de las utilidades de una compañía, de los activos y del capital de trabajo se realiza valorando los métodos de contabilidad seleccionados para su uso en la preparación de los estados financieros. La selección que la gerencia hace de los principios y métodos contables que forman parte de los mejores intereses de largo plazo de la compañía, aunque pueden originar actualmente una utilidad neta más baja o activos totales o capital de trabajo más bajos, lleva a una conclusión de alta calidad en la información contable reportada. 3. Explicar la naturaleza y finalidad de las clasificaciones en los estados financieros. Los estados financieros clasificados, los renglones con características comunes se colocan juntos en un grupo o clasificación. El propósito de estas clasificaciones es desarrollar subtotals que ayuden a los usuarios en el análisis de los estados financieros. 4. Preparar un balance general clasificado. Calcular las medidas de liquidez y de riesgo de crédito de uso generalizado. En un balance general clasificado, los activos se subdividen en categorías de activos corrientes, planta y equipo así como otros activos. Los pasivos se clasifican como corrientes y de largo plazo. Las medidas de liquidez derivadas del balance general son las siguientes. Capital de trabajo. Activos corrientes menos pasivos corrientes. Razón corriente. Activos corrientes divididos por pasivos corrientes. Razón de liquidez inmediata. Activos de liquidez inmediata divididos por los pasivos corrientes. Una medida del riesgo de crédito de largo plazo es la razón de endeudamiento, definida como pasivos totales expresados como porcentaje de, dividido por, los activos totales. 5. Preparar los estados de resultados de pasos múltiples y de un solo paso y calcular medidas de rentabilidad de uso generalizado. En un estado de resultados de pasos múltiples, el costo de los bienes vendidos se deduce de las ventas netas para proporcionar el subtotal, la utilidad bruta. Los gastos de operación se deducen luego para llegar a la utilidad de operaciones. Como un paso final, los renglones no operacionales se agregan y se restan de la utilidad de operaciones para llegar a la utilidad neta. En un estado de resultados de un solo paso, los renglones de utilidades se enumeran primero,
y luego los gastos se combinan y se deducen de los ingresos totales. Las medidas de rentabilidad analizadas en este capítulo son las siguientes. Cambio porcentual. Monto en unidad monetaria del cambio en un rubro de los estados financieros de un periodo al siguiente, expresado como porcentaje del valor del renglón en el primero de los dos periodos que se comparan. Tasa bruta de utilidades. Monto de la utilidad bruta dividido por las ventas netas. Una medida de rentabilidad de los productos de una compañía. Utilidad neta como porcentaje de las ventas. Utilidad neta dividida por las ventas netas. Medida de la capacidad de la gerencia de controlar gastos. En el caso más simple, la utilidad neta dividida por las acciones en circulación. Indica las utilidades aplicables a cada acción de capital. Razón precio-utilidades. Precio de mercado de las acciones, dividido por las utilidades por acción. Una medida de las expectativas de los inversionistas relacionada con la rentabilidad futura. Rendimiento de activos. Utilidad operacional dividida por los activos totales promedio. Mide el rendimiento generado por activos, sin importar la forma como se financian estos. Rendimiento del patrimonio. Es la utilidad neta dividida por el patrimonio total promedio. Indica la tasa de rendimiento obtenida sobre el patrimonio de los propietarios. 6. Situar la utilidad neta de una compañía en perspectiva relacionándola con las ventas, los activos y el patrimonio de los accionistas. La información contable tiene su mayor utilidad si se considera en forma comparativa con otra información relevante. La utilidad neta es una medida importante del éxito financiero de una compañía. Para hacer que el monto de la utilidad neta sea aún más útil que si ésta fuera vista en forma aislada, se compara con frecuencia con las ventas, de las cuales resulta la utilidad neta, los activos utilizados para generar la utilidad y el monto del patrimonio de los accionistas invertido por los propietarios para obtener la utilidad neta. 7. Calcular las razones o índices ampliamente utilizados en el análisis de los estados financieros y explicar la importancia de cada uno. Las razones son simplemente cálculos matemáticos que comparan un rubro de los estados financieros con otro. Los dos rubros pueden provenir del mismo juego de estados financieros tales como la razón corriente, que compara el monto de los activos corrientes con el de los pasivos corrientes, los cuales aparecen en el estado de posición financiera, balance general. Por otra parte, los rubros pueden provenir de dos estados financieros diferentes, tales como el rendimiento del patrimonio de los accionistas, que compara la utilidad neta del estado de resultados con el valor del patrimonio de los accionistas del balance general. Los contadores y analistas financieros han desarrollado muchas razones que sitúan información de los estados financieros de una compañía en un contexto que permite una mejor comprensión para la toma de decisiones. 8. Analizar los estados financieros desde el punto de vista de los accionistas comunes, los acreedores y otros usuarios. Diferentes grupos de usuarios de los estados financieros están interesados en diversos aspectos de las actividades financieras de una compañía. Los acreedores de corto plazo están interesados principalmente en la capacidad de la compañía para efectuar pagos en el corto plazo, ellos centran su atención en el manejo de los flujos de efectivo y de los activos y pasivos corrientes. Los acreedores de largo plazo, por otra parte, están más interesados en la capacidad a largo plazo de la compañía de pagar intereses y el principal y no limitan su análisis a la capacidad que tiene la compañía para efectuar pagos de efectivo en el futuro inmediato. De requerir mayores detalles del tema que en forma resumida les hemos presentado, favor obtener y estudiar el capítulo 14 del libro Contabilidad, la base para decisiones gerenciales, 11ª edición, autor Robert Miggs. El referido libro está en PDF, en Internet, descargable. Les damos las gracias por la atención prestada a este valioso contenido, esperando que les haya ayudado a ampliar y reforzar sus conocimientos sobre tan importante tema. Se despide de ustedes, muy cordialmente, el licenciado Luis Ernesto Encarnación, profesor del Departamento de Contaduría Pública de la Universidad Tecnológica de Santiago, UTESA.